RSA, el Comercio Seguros, presenta una nueva generación en productos y servicios. Evolution, productos y servicios de clase mundial. Ofrecemos soluciones en seguros de clase mundial para particulares, grandes empresas y pymes, con el nivel de servicio que nos identifica en 140 países de todo el mundo. Consulta a tu productor asesor de seguros o informate en rsagroup.com.ar. RSA, el Comercio Seguros, te mantiene en movimiento. Hola, ¿cómo le va? Un placer reencontrarnos en esta nueva edición de Pool Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía que usted sigue todos los martes a las 11 de la noche acá por Metro. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, le cuento que hoy vamos a hablar sobre incendios industriales. En los últimos años se ha registrado un fuerte incremento de la siniestralidad tanto en industrias como en depósitos. El aumento se registra tanto en la magnitud de los siniestros como en su frecuencia. Y vamos a conversar con quien disertará en Expo Estrategas 2014 que organizamos en La Rural sobre este tema puntualmente. Estoy con el ingeniero Pablo Cabrera, gerente de prevención de riesgos de Allianz Argentina. Gracias, Pablo, por estar acá. Hola, gracias a ustedes. Bueno, antes de analizar el por qué, hay más siniestros, tienen mayor magnitud, hay cada vez más, es decir, hay mayor frecuencia. Contanos, si podés relatar más o menos algunos de los grandes incendios que ha tenido que pagar el mercado de seguros en los últimos, no sé, 2 ejercicios. Sí, bueno, el incendio más grande que hubo el año pasado, y creo que es el más grande de los últimos 20 años en Argentina, fue el incendio de la refinería YPF en La Plata, el cual lo vamos a dejar un poquito fuera de análisis porque fue un hecho realmente excepcional, pero fue una magnitud muy, muy importante. ¿Y por fuera del YPF? Por fuera del YPF, que es un rubro específico, petrolero, petroquímico, en lo que es la industria en general, hubo un incendio muy grande en una fábrica de embutidos, muy importante, en la provincia de Buenos Aires. Un incendio de 60 millones de dólares aproximadamente, un poco más también, que en otra época no hubiera sido tan importante. Después podemos ver un poquito las causas y qué pasó. Hubo también incendios en almacenes, en depósitos muy grandes en los últimos 2 años, y en general la tendencia en los montos de los siniestros es creciente. Entonces recuerdo otro incendio también bastante interesante, que fue una fábrica de productos cosméticos que tenía la mejor protección que puede tener una planta industrial, rociadores automáticos, bien diseñados, bien mantenidos. ¿Marcas no puedes decir? No puedo decir las marcas, no puedo decir las marcas. Sí. Es en zona norte, eso fue en zona norte del Gran Buenos Aires, y esta planta muy bien protegida tuvo un incendio, funcionó la protección y luego por un error humano se desconectó y se perdió toda la planta, el 100% de la planta. Desconectaron la protección que tenía que seguir funcionando. ¿Pero fue un error o fue...? Fue un error del Servicio Público de Bomberos que atendió el siniestro. Y se perdió, y lo paga la industria aseguradora. Pero en un análisis más global, ¿por qué está aumentando la magnitud y la frecuencia de los incendios? Sí, hay varias causas. Entre las más importantes, es el aumento de la actividad industrial, el aumento del uso de la capacidad instalada, es notable. O sea, las mismas plantas industriales cada vez incorporan más equipos, más instalaciones y producen más, hasta que dan un salto y construyen una nueva planta. Eso toma mucho tiempo, pero mientras tanto, en general, se está usando intensivamente la capacidad instalada, y eso cuando ocurre un incidente hace que tengamos una gran concentración de valores en una planta congestionada, digamos, como decimos nosotros los ingenieros, y si hay un incendio,
las consecuencias son muy grandes. Generalmente son de origen eléctrico, esto en este caso específico que estás mencionando. No, hay algunos son de origen eléctrico, yo diría que más o menos un 30% de los siniestros son de origen eléctrico y el resto son de origen humano, fallas humanas. Un caso, una causa muy común que estamos teniendo bastante frecuencia es la causa de estos dos siniestros que mencioné, el de la fábrica de embutidos y el de la fábrica de cosméticos, es la realización de trabajos de corte y soldadura dentro de las plantas sin el control adecuado. Mira vos. Entonces sí, gente que entra a cortar una instalación, a cortar una estructura metálica, produce chispas, claro. Como no está controlado ese trabajo, entonces se produce un incendio que después no se puede detener. Es un caso muy particular, pero varios fueron por ese... Parece algo muy tonto, muy simple y sin embargo... El aumento de la siniestralidad, ¿vos tenés algún guarismo de Allianz, del mercado? Tenemos, lo que les puedo mencionar es el mercado. El resultado técnico de incendio en los últimos años viene siendo cada vez peor. Era positivo hace 5 o 6 años, llegó a 0 y los 2 últimos años es negativo. Claro, era un buen riesgo. Era claro, o sea, se pasó de una situación de incendio como un riesgo noble, digamos que era el ancla de muchos aseguradores y decían, estamos en incendio, estamos bien, porque era una prima noble, digamos, con menor afectación de siniestros, a que sea negativo. Y no es una sola compañía, yo estoy dando datos del mercado, la mayoría, no todas, pero la mayoría de las compañías que conozco también están siguen la tendencia del mercado. Para focalizar, vuelvo al origen, es esta concentración, digamos, uso de la capacidad instalada al máximo. Esa es una causa. La otra es la falta de protecciones adecuadas. Digo, ¿por qué se concentró en los últimos 5 años? ¿Qué pasó? Y porque hay un uso muy fuerte de capacidad instalada en las fábricas y no hubo una inversión que lo acompañe. Claro, muchas veces un industrial tiene una planta, trata de producir lo máximo posible dentro de la misma instalación, coloca instalaciones sobre instalaciones sobre instalaciones y no hace una planta nueva. En los últimos 2 años hemos visto algunas plantas pequeñas nuevas, muchas con créditos blandos, pero es un proceso, digamos, más bien mucho más lento que el de la concentración. ¿Fraude? No, ¿Impacta algo el fraude? No. Realmente, en los muchos siniestros que hemos investigado, industriales, no, el fraude es muy, muy, muy bajo. Porque ningún industrial se arriesga a dañar sus propios bienes, por más que es muy difícil. Podría ser un depósito, ha habido algún caso, pero son casos aislados. Y el otro caso, el otro factor que es muy, muy importante es el aumento del uso del plástico en la construcción. O sea, muchas construcciones industriales ahora se están utilizando paneles, lo que llamamos paneles sándwich, que son paneles metálicos o plásticos con rellenos plásticos. Claro. Entonces, cuando hay incendios, son casi imposibles de detener. Entonces, una industria, por ejemplo, la industria frigorífica, que tradicionalmente tenía una siniestralidad muy baja o baja, hoy en día es una de las más golpeadas y hay incendios con destrucción total de plantas, como esta que les estoy contando y como muchas otras. Bien, nos vamos a un corte y cuando volvemos, por un lado, el tema del impacto, digamos, en el resultado técnico, ¿qué peso tienen ahí las sumas aseguradas, el tema del infraseguro, por un lado, y las tarifas, si son insuficientes? Por otro. Visto desde el punto de vista del asegurador, y después el CIR, ¿no? El Círculo de Ingenieros de Riesgo, que crearon los aseguradores en este contexto. Nos vamos a un corte y ya volvemos, no se vayan. La Equitativa, más de 100 años protegiéndolo en todas sus actividades. Seguros de personas, hogar, vida, caución y agro. La Equitativa, desde 1897, gente segura. Querés que sea para siempre y para todo. San Cristóbal Seguros, tu compañía.
Continuamos en Pool Económico, estamos conversando con Pablo Cabrera, gerente de prevención de riesgos de Alianza Argentina, sobre el aumento que se está registrando en los incendios industriales. Pablo, todo lo que conversábamos en el bloque anterior tiene su impacto importante en los resultados técnicos de las aseguradoras que vienen perdiendo plata en los últimos 2 ejercicios vos mencionabas. Sí. ¿Cómo están manejando el tema de las sumas aseguradas y el tema de las tarifas? Bueno, son 2 puntos clave, ¿no? Respecto de lo que es sumas aseguradas, hay un retraso en general en la actualización de sumas, lo cual hace que las primas consecuentes sean menores de lo esperado, y eso también es una de las causas del quebranto técnico o de tener un resultado negativo. Por ejemplo, nosotros hicimos un estudio, una planta industrial tipo asegurada en pesos de abril a abril, abril del 2013 a abril del 2014, tendría que aumentar su valor en un 45%. Asegurada en pesos. La suma asegurada, sí. Eso, que hay un infraseguro. Si no ajustó las sumas va a haber infraseguro. En general ese nivel de ajustes no son comunes, hay empresas que los hacen, hay brokers que están sugiriendo a sus asegurados, a sus clientes que los hagan, pero es muy difícil de implementar, porque también eso significa un costo mayor del seguro. ¿Y las tarifas? Y las tarifas, el mercado en general sigue con tarifas blandas, digamos, no se han endurecido, pero este impacto en los resultados técnicos hace que todos los reaseguradores que son los que manejan los contratos de las compañías locales están endureciendo las condiciones, y eso se va a ver reflejado a partir de este ejercicio y hacia adelante, porque son varios años de resultados claro, cuando negativos. me decías las tarifas blandos, la verdad que en este contexto no se entiende. ¿Ya empezaron a ajustar a partir de este ejercicio? Van a empezar, se está empezando a ver. Lo que pasa es que bueno, es un mercado muy amplio, a veces hay jugadores nuevos que se arriesgan, pero luego de 2 o 3 años vemos que esos jugadores realmente tienen resultados bastante... Sí, es muy competitivo, sí, exactamente. Por el lado de las tarifas, va a haber un reajuste movido por los reaseguradores básicamente, que no quieren tener quebrantos consecutivos en sus contratos. Incluso las tasas que se pagan aquí son en general menores que en otros países del mundo. Pero bueno, eso es producto de la competencia, que la competencia es sana y es buena para todos. Sí, tal cual, pero bueno, ya se llegó a un punto. Claro, sí, son muchos años de perder. Y por otro lado, lo que se puede hacer y lo que tratan de hacer las compañías es mejorar en prevención. En eso se está tratando, lo que pasa es un proceso bastante lento, los resultados ¿Cuándo no son se inmediatos. creó el CIR, que es el Círculo de Ingenieros de Riesgo que crearon la mayoría de las aseguradoras? Sí, la mayoría de las aseguradoras tenemos un grupo de trabajo, que es el CIR, que fue iniciativa propia, en función de la tendencia que veíamos en los siniestros. Dijimos, tenemos que hacer algo desde lo técnico, pura y exclusivamente desde lo técnico, dejando todo lo que es tarifas y el lado comercial de lado, y nos pusimos de acuerdo en pautas mínimas para que nuestros asegurados tengan un mejor nivel de seguridad. Esto fue en 2007, empezaron las primeras reuniones aproximadamente, y en el 2008 ya sacamos nuestra primera guía técnica. Nosotros tenemos documentos técnicos que son guías, que bueno, los asegurados pueden seguirlas o no, es optativo. Pero que tienen un denominador común. Todas las aseguradoras aceptan esos niveles mínimos de seguridad que están en las guías. Y entonces se evita que vaya una aseguradora y pida una cosa, vaya otra, porque bueno, los riesgos, los clientes van cambiando muchas veces el asegurador, pero ya si cumple con esos requisitos mínimos, cualquier otra aseguradora lo va a aceptar. Entonces eso fue un consenso que fue muy difícil de lograr. Digamos, bueno, fue difícil, no sé si tan difícil. Y ya tenemos 4 guías sobre temas, digamos, muy importantes. Por ejemplo, la primera fue sobre sistemas de hidrantes y bocas de incendio, porque no había una legislación nacional respecto de eso. Se sacó la guía en 2008, ahora se emitió la nueva guía, la 2014, que es una actualización, y IRAM, el Instituto IRAM, tomó la guía 2008, la mejoró y editó una norma IRAM que es igual. Mira vos. Entonces ahora estamos en línea, lo que pedimos los aseguradores, con lo que pide con la norma IRAM, que es una norma también no obligatoria, pero los requisitos son los mismos. Entonces, bueno, esto va a hacer que a lo largo de los años se vaya mejorando la situación respecto de lo que es una instalación de incendio. Después tenemos una guía de prevención
de lo que se llama autoinspecciones para prevenir siniestros. ¿Qué tienen que hacer los departamentos de seguridad de las fábricas para prevenir siniestros? ¿En qué segmentos es donde hay más problemas de seguridad y prevención? ¿En qué rubros de la industria hay más temas de seguridad y prevención? Y en general la industria química es complicada. Estamos hablando depende del tipo de empresas. Claro. En las empresas medianas, en la industria química, se ven bastantes problemas. En la industria textil también. En la industria plástica, que son los segmentos más afectados por los siniestros. Respecto, por ejemplo, del tema de los trabajos de corte y soldadura, CIR también emitió una guía técnica de cómo tienen que ser la forma de prevenirlos, un permiso de trabajo, porque cada aseguradora tenía su propia norma, su propia regla. Bueno, nos sentamos, nos pusimos de acuerdo y dijimos, esto lo vamos a pedir todo. Estas normas que están manejándose, digamos, las están pidiendo todos los aseguradores. La mayoría, sí. Y digamos, las perspectivas en el contexto, a partir de que las empezaron a aplicar, ¿han variado? Sí, digamos, el asegurado está haciendo mayor inversión en prevención, sería. Sí, porque también ve una posición más coherente desde el lado de los aseguradores. Ajá. Como les decía antes, iba a una aseguradora y pedía una cosa, iba a otra aseguradora y pedía otra, a veces hasta distinta o contrapuesta. Ahora es todo un discurso más unificado, son cosas que se pueden cumplir, que se hicieron en forma, digamos, no tomamos legislación extranjera que era incumplible, no, tomamos cosas que se pueden cumplir y realmente se están aplicando. Por ejemplo, la guía del sistema de hidrantes ya es un estándar y toda planta nueva lo está aplicando. Entonces eso es realmente muy, muy importante. Pero, bueno, lleva tiempo. Como para cerrar el bloque, Pablo, después te escucharán todos los detalles que usted quiere, la ampliación de todo lo que charlamos en Expoestrategas el 11 y 12 de agosto en Rural, donde disertará Pablo Cabrera. Pablo, como cierre para el asegurado, para el empresario que nos está viendo, ¿qué escenario tiene? Digamos, ¿hay un aumento de tarifas en este nuevo ejercicio? Porque empieza ahora un nuevo ejercicio, ¿no? Estamos entrando en el ejercicio. Creo que puede haber un aumento, 2015. puede haber un aumento de tarifas, no demasiado importante por el tema de la competencia, y creo que también lo que hay que ver y lo que hay que mostrar es que los asegurados que invierten en seguridad y que ponen en condiciones sus instalaciones obtienen mejores condiciones en sus seguros. Eso no se daba antes y ahora se da. Incluso los que no están invirtiendo en seguridad y bueno, tienen seguros de menor calidad, más caros o no tan completos. Entonces, la inversión en seguridad, el mercado asegurador lo está apreciando justamente por esto, porque quiere riesgos mejores. Eso. Pablo Cabrera, un placer y nos vemos en la Expo. Perfecto, gracias por estar en el programa. Nos vamos a otro corte y ya volvemos, no se vayan. Con Barclay tenés todo ok. Bueno, seguimos en Puro Económico. La semana pasada les presentamos, aquí en Puro Económico, convocamos a Francisco Astelarra y les presentamos los resultados de una encuesta que hizo la Asociación Argentina de Compañías de Seguros entre 7.000 asegurados, una encuesta, por cierto, muy interesante. Ahora les vamos a comentar algunos aspectos de otra encuesta paralela, casi en el mismo tiempo se hizo, en este caso por parte de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Tal cual, Raúl, fue la encuesta de la Super, se hizo casi en el mismo periodo que la encuesta de la asociación, pero en este caso abarcó 2.306 casos en Capital Federal, en Cava, en el Gran Buenos Aires,
en Córdoba, Mendoza y Rosario. El principal dato de esta encuesta oficial es que el 78% de los consultados, de esas 2.300 personas consultadas, están satisfechos con la calidad del servicio de las compañías de seguros. Bueno, esos niveles de satisfacción fueron elevados cuando los encuestados evaluaron el servicio prestado frente a un siniestro. En ese caso, el 26% de los asegurados y beneficiarios dijeron estar muy satisfechos con el servicio prestado, el 43% satisfecho, totalizando un índice de satisfacción de 69%. Bien. Estos niveles son algo menores en los terceros, como es lógico. En los terceros damnificados, el 17% de los terceros dijeron estar muy satisfechos con el servicio prestado, el 44% satisfecho, totalizando, no obstante, un nivel bastante alto de 62% de satisfacción. Exacto, Raúl. También es interesante observar los distintos niveles de percepción que tienen los asegurados y los terceros damnificados frente a la resolución concreta del trámite del siniestro. En la evaluación sobre la rapidez de la resolución del trámite, el 52% de los asegurados opina que demoró lo necesario y el 36% que demoró más de lo necesario. Cuando se consulta a los terceros, a quienes han tenido siniestros pero han sido terceros, la apreciación es distinta. El 41% de los terceros afirma que el trámite del siniestro demoró lo necesario, pero el 50,6% dice que demoró más de lo necesario. Si bien la percepción sobre la calidad de servicio de las aseguradoras es sumamente positiva en esta encuesta también, en esta encuesta de la Superintendencia de Seguros de la Nación, hay algunos nubarrones, entre comillas, que respecto a la valoración que hacen los encuestados sobre el sector. Según el documento de la Superintendencia, cerca del 70% acuerdan con la expectativa de que las aseguradoras van a plantear problemas para impedir la cobertura frente a un siniestro. Y finalmente cerca del 50% de los encuestados considera que la única motivación para contratar un seguro es la obligatoriedad y más de un 70% considera que la competencia entre empresas se da principalmente por el precio. Bueno, cual quiere ampliar esta información, todos estos resultados que hemos reseñado ahora en el programa los pueden consultar directamente en el portal de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que es ssn.gov.ar. Gov con B larga o con B corta, creo que entra también. O con B corta, o con la B que quiera. Es gov.ar. Bueno, muy bien. Y ahora volvemos a retomar el tema porque estamos ya obsesivamente, falta muy poquitito para Expo Estrategas 2014 que hacemos el 11 y 12 de agosto en la Rural de Palermo, la conferencia y la exposición de la industria aseguradora y de sus proveedores ya es el evento más grande y del seguros, es la mayor plataforma de negocios que tiene el mercado asegurador, ¿no? Bueno, Raúl. La apertura de la conferencia va a estar a cargo, como es tradicional, por parte del Superintendente de Seguros de la Nación, Juan Antonio Bontempo. Después de Bontempo vamos a tratar todos los temas vinculados concretamente a los temas más medulares de